Sí, Rosas, por favor. Yo creo que, en definitiva, desde miradas diferentes, todos coincidimos en que ojalá se pudiera aumentar los salarios, creo que en eso estamos todos de acuerdo, que tenemos que mejorar la calidad educativa, creo que estamos todos de acuerdo. El problema que en realidad debiéramos analizar hoy no es si el derecho de huelga es legítimo o no, claro que es legítimo, pero acá lo que se está discutiendo es este paro salvaje, no quieren sentarse a conversar. Ahí no estamos todos de acuerdo. Este es mi planteo. Yo no soy antiobrero, no soy antidocente. Lo que realmente me llama la atención es esta mezcla de defensa aparente del docente con la campaña electoral. No mezclemos las cosas. No mezclemos las cosas porque los que se perjudican son los chicos. Y son los chicos pobres, porque los que tienen algo de plata en el bolsillo no mandan más los Juan, chicos a la escuela pública. Sí, yo quería conectarlo con una idea que Chiche dijo al principio. Discutir de educación en términos genéricos es muy complejo porque es un problema multidisciplinario, porque hay tantas capas que interactúan en distintos momentos de chicos que son todos distintos, que es muy difícil abordarlo. No es posible que no tengamos datos de educación para hablar de educación. No es posible que el DINIESE, que es la secretaría que genera la información estadística que nos permite hablar de esto, sin estar pensando, ¿le creo o no le creo a la estadística? ¿Le creo o no le creo a esa anécdota que me contó? No tenemos datos para hablar objetivamente de los problemas. Yo no estoy de acuerdo con la visión acá de mi colega de que la educación argentina no está en crisis. Para mí, grita de crisis que tiene. Lo dicen las encuestas, el ranking de PISA, lo dicen la ranking CERCE, lo dice TERCE, lo dicen los operativos SONE, lo va a decir el operativo Aprender dentro de poco. Estén preparados, porque va a venir toda la información que se relevó del año pasado en grado 3, 6, 9 y 12. Vamos a tener mucha información. Me animo a pensar que este gobierno va a querer mostrar esa información, cosa que no han querido gobiernos anteriores, lo cual es una tragedia, porque si no sabemos la gravedad de la situación en cada jurisdicción, en cada escuela, ¿cómo lo mejoramos? Y en todo caso, esta discusión será una discusión interesante porque nos mostramos implicados en la problemática, pero no vamos a reparar nada, ni siquiera nos podemos fijar una tasa de mejora en el tiempo, porque ¿cuál es el indicador que hay que mejorar? No tenemos ni uno. ¿Qué pasa con el ausentismo docente? ¿Con qué me quedo? ¿Con que falta el 50% o con que va todo el mundo a clase? Necesitamos esos datos. No podemos discutir de esto sin datos. Si el tema efectivamente tiene la gravedad que tiene, pongamos los datos sobre la mesa. Lamentablemente, la ley 26.206 en el artículo 97 dice explícitamente que los datos no deben ser mostrados de la evaluación de la calidad para no estigmatizar. Tenemos un problema ideológico normativo que nos impide abordar el tema. Willy, ¿cómo crees que va a resolver esto, Vidal? Bueno, me parece que va a seguir... ¿La pulseada? La pulseada. Todo indica que el presidente Macri respalda, digamos, esta posición. Es cierto que, como en todos los gobiernos, empiezan los halcones y palomas, digamos. Me parece que por ahora se están imponiendo los halcones, porque yo creo que, más allá, digamos, de la ideología muy de izquierda de la conducción, vos pensás que tuvimos 110 paros en 10 años, 110 paros docentes. Es decir, acá no es una huelga, es decir, es definitivamente un modelo de acción sindical muy confrontativo, que yo creo que no representa a la mayoría de los docentes, porque efectivamente hoy hubo un acto muy impresionante del aparato sindical de la CETERA en La Plata, pero digamos, Baradel representa al 23 o al 25% de los docentes de la provincia de Buenos Aires y prácticamente 60% de los docentes fueron a dar clase. Esto es lo que ha ocurrido, por ahí no tanto en algunas escuelas del conurbano, pero sí en la mayoría de la provincia de Buenos Aires. Me parece que hay un grupo reducido de dirigentes sindicales muy ideologizados, hace muchos años, bueno, que vuelvo a repetir, que impiden avanzar y que desde mi punto de vista son los grandes responsables del deterioro de la educación pública en la Argentina. Lo que pasa es que fueron protagonistas de luchas políticas
muy fuertes, algunas muy encomiables, y también protagonizaron de alguna manera la pelea contra el fin de los 90. Generaron mucha simpatía en la clase media, en los medios de comunicación, la carpa blanca. Eso golpeó mucho, digamos, yo te invito a debatir la ley que se sancionó en la época del menemismo. Que terminó de desbaratar la educación en la Argentina. La ley federal de educación. Perdón, me permite. Es la ley. Señora, usted es una señora, hable usted. Adelante, campeón, ¿cómo vamos? No, a ver, el tema es el siguiente. Se fragmenta la educación en la Argentina como si fuera una parte y se confunde con el todo. El país está en crisis, no solamente la educación. El país. Y en esto yo sí quiero agregar un dato más. Por eso dije Piquetelandia cuando empezamos. Pero el problema es el siguiente. No, hay que definir lo que es la crisis también. Porque algo que no solucionó la educación pública en la Argentina, por ejemplo, fue la fragmentación de la sociedad. Los chicos pobres y los chicos ricos, más allá de que la escuela pública igualaba y que hay que sostenerla y hay que mejorarla. Y lo último que quiero decir, me encantaría hablar de los contenidos, no es verdad lo que está diciendo usted, profesora, de lo que ocurre en La Plata. En La Plata se han cambiado por circular la educación con el currículum de constructivismo y no se ha dado un solo curso de formación. Esta es la verdad. Y por último, ojo, acá hay un dato político y Willy... Creo que esto lo podemos, digamos, participar. ¿No se estará queriendo también con esta paritaria fijar un leading case? Bueno, definitivamente, obviamente, acá, digamos, ¿por qué se pelea por la paritaria nacional? Porque los intereses de los dirigentes sindicales son que haya una paritaria nacional, sobre todo los de la proyección política de Baradel, que quiere ser el futuro líder de la CTA, que tiene todo derecho a hacerlo, obviamente, y que debería seguir en la calle y en la lucha, pero levanten el piquete educativo, abran las escuelas, ese es todo lo único que se pide. Y que siga la lucha. Todo el reclamo... A ver, es totalmente legítimo que Baradel quiera ser el futuro jefe de la CTA y de la CETERA. Incluso está perfecto. Pero 110 días de paro. No podés usar eso como plataforma, el paro como plataforma política. No podés cerrar las escuelas. Definamos crisis, rápido. Campolongo, definamos crisis. Bueno, año 2006, puesto 53, Argentina en el ranking global. Pero Pablo dice que no estamos, ahora la crisis no es tal. Ahora puesto 58 en el 2009, puesto 59 en el 2012 y ahora descalificado. Es la última. Yo creo que si eso no es crisis, y comparado a América Latina, sextos, séptimos y ahora novenos. Pero no lo vemos. Abajo de Perú, abajo de Chile, abajo Uruguay. Eso creo que es una buena forma de definir crisis. Lo último, y cierro, me parece, no hay nada más conservador, ya que estamos en discusiones ideológicas que creo que no tienen que ir cuando se discute educación, ideologizarlo, pero bueno, así estamos, no hay nada más conservador que cerrar la escuela 110 días en los últimos 10 años, porque con eso lo que haces es privatizar la educación pública. Automáticamente, si querés ideologizar la discusión, la ideologizamos. Ideologizás el Indio Solar y no vas a ideologizar. Eso es absolutamente de derecha, absolutamente conservador, absolutamente privatizador del sistema educativo, que es igualador. 110 días de paro lo que hacen es que todo el mundo salga corriendo hacia la escuela privada, porque por lo menos funciona. Santiago, vos preguntabas recién quién va a ganar la pulseada. A mí me parece que la pulseada, no importa quién la gane. La verdad que acá perdemos todos. Explicales entonces que no importa. No, pero perdemos todos. ¿Sabes por qué? Porque además somos una sociedad bastante hipócrita. Mañana se levanta el paro docente. Ahora convocaron a una reunión. Arreglan mucha plata más, después no le interesa a nadie ni la calidad educativa. Pero obviamente nadie va a empezar a discutir la función en serio de un proyecto educativo nacional entre todos juntos para salir de esta crisis. Entonces todo lista. Yo no sé los números que tiene Pinó, pero la verdad es que la crisis educativa se ve en cada paso. Yo trabajo hace más de 20 años con pasantes, perdóneme, cada vez vienen sabiendo menos de comprensión de texto, de lectoescritura, de matemáticas. A ver,
si quieren aclaro. Sí. Primero que si la crisis se mide con un índice, habría que discutirlo mucho y si es PISA. Si la crisis se mide, esto es un primer dato. Están presuponiendo que se puede medir la crisis. Yo diría que no sé si se puede medir. ¿Cómo hacemos? Bueno, hay muchas formas de pensar que es una crisis, como se entiende. Pensar Una que crisis se puede de los medir, chicos que no sepan matemática, que no segundo, sepan lo que te acabo de decir. Lo de la Gustavo. comprensión de textos, hoy lo comentaba en clase con mis alumnos, ¿sí? Cuando se funda la escuela secundaria, en la memoria de Amadeo Jacques, en 1865, ya se dice que los chicos no saben leer. Digamos, desde que se fundó el sistema educativo, alguien dijo que los chicos no sabían leer. Perdóneme, digamos, que venían el sin saber. director del ciclo básico dijo sigue, que tenían que volver a enseñar lectoescritura lo que te vuelvo a chicos que tienen 18 se lo dijo años. Siempre, te puedo traer una fuente cada 5 años. ¿Y qué tiene que ver? Porque se haya dicho siempre, digamos, entonces estamos... No, lo que estoy diciendo es que no es un fenómeno actual, tiene que ver, hay que preguntarse por qué siempre se dijo, qué efectos Entonces sociales siempre tiene. estuvimos tan mal. No, es que tengo que suponer, si estuvimos tan mal, ¿qué implica Fuimos el decir... faro en América del Sur de la educación. Eso decimos, ¿qué implica decir que siempre estuvimos mal? Pablo, llévalo a los prácticos. ¿Cuántos chicos, perdón, cuántos chicos, hago una pregunta, llevémoslo a lo práctico. Lo último que quiero aclarar, por favor. ¿Cuántos chicos terminan el colegio? ¿Cuántos chicos entran a la universidad? Pueden trabajar. 1 millón de chicos que en la Argentina no estudian ni laburan, ¿Cuántos viven con los padres. ¿Cuántos lo hacen? ¿Cómo movió la FICA? Tenés que mirar el proceso. El nivel. Pero no mires, discúlpame, y presupones que se puede medir con una prueba internacional. Esto lo podemos discutir mucho. Última cuestión. No se va a discutir más de educación, probablemente aquí, y está muy bien, es un programa de educación. Vamos a seguir discutiendo en universidades, espacios académicos y gremios. Es un tema que muchísima gente de educación, la Argentina le importa mucho. Entiendo que aquí tal vez no vuelva el tema. Y ojalá para que se solucione el conflicto. Pero no es que se va a dejar de discutir. Ojalá en esa discusión muchísima logren gente tener herramientas para crecer. Un minuto. Me parece que el estado del país... en gran parte tiene que ver por la decadencia de la educación. Digamos, muchas cosas que pasan. Se discuten los problemas de los dirigentes. No se discuten los problemas de los alumnos, ni de los padres, ni de la mayoría de los docentes. Se discuten si la paritaria es nacional, si es por provincia, si fulanito es el representante, si Baradel hace el acuerdo con la izquierda multicolor. Es decir, acá se discuten los problemas de los dirigentes. No se discute la educación. Yo no veo a los gremios defendiendo, por ejemplo, presentándose a defender el caso, por ejemplo, de esta maestra que tuvo la amenaza. No, solamente discuten el tema salarial. Ahora, lo que pasa con los maestros cuando los padres van y le pegan, bueno, todo lo que sucede socialmente dentro de una escuela, no los veo que se pongan a luchar por esas cosas. Igual la gobernadora Vidal está corriendo un riesgo desde el punto de vista político bastante grande. La verdad es que la extensión del conflicto y la complejidad que va asumiendo la pone en una situación de riesgo en donde no es fácil decir hoy si va a poder capitalizarlo políticamente, más allá de que haya un sector de la sociedad que esté en contra del paro. Ahora, por supuesto que es un leading case en relación a la pregunta de Carlos, porque si la paritaria docente cierra con un nivel elevado de aumento salarial, eso genera para todo el resto de la discusión paritaria un problema para el gobierno de Macri, ya no solo de Vidal, muy importante. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la paritaria nacional? ¿Por qué no hablan los gobernadores? Yo me pregunto, porque son los que si los gobernadores de provincia, claro, es una pregunta retórica, no estoy haciendo una pregunta retórica. Yo lo que me pregunto es si los gobernadores de provincia le han dicho en privado al presidente si están o no de acuerdo con otorgar un aumento salarial mayor al que está proponiendo la gobernadora Vidal, o le han dicho en privado al presidente, y no lo quieren hacer público, que ellos tampoco están dispuestos a pagar un aumento a los docentes mayor al que propone Vidal. Pero los gobernadores no pueden pagar ni el 18. Claro. Los gobernadores no pueden pagar ni el 15. Nada. Primero, no tengan dudas que los gobernadores no dicen nada. Yo he sido gobernador 2 veces en el Chaco. Y si yo fuera hoy gobernador, en silencio, estoy ayudándolo a Macri, porque si Macri pone un aumento del 30%, ¿cómo hacemos nosotros en las provincias para pagar? Gobernador en silencio, ¿no? Entonces los gobernadores, mire, el gobierno de Cambiemos tiene 5 de los 24 gobernadores, eso es cierto, y hay algunos otros gobernadores que no son de Cambiemos, pero tienen una posición más dialoguista. Ahora, si es cierto lo que usted dice, que usted como gobernador también, muchas veces en silencio pensó que era mejor no dar un aumento salarial tan alto porque no lo podía pagar, que lo digan públicamente. No es porque uno no quiere, es que pero que lo digan públicamente, que lo expresen. Pero no escuché pero ningún yo lo que no gobernador, entiendo, vos recién hacías un análisis con respecto a Vidal, como que, ¿cómo saldrá Vidal? ¿Vos creés por ventura que la gobernadora Vidal está feliz con el momento que está viviendo la provincia de Buenos Aires? En cuanto al costo político que va a pagar, en todo momento la gobernadora Vidal quiso abrir el diálogo y acá hay dirigentes
dirigentes sindicales que están haciendo una huelga salvaje. Salvaje. Yo quería llegar a esto. El problema de la educación no es de Vidal, es de todos. Sí. ¿Qué pasa con la oposición y un proyecto a futuro de la educación? Porque va a ser del gobierno de turno, del que le toque le va a tocar. Es solo campaña. Sí. Y además yo insisto, yo creo que este es un momento muy complicado para el gobierno y también por eso los sindicatos docentes cobran más fuerza. Estamos hablando de un paro nacional para el 6 de abril. Estamos hablando de problemas, de una ciudad copada por los cortes, etcétera. Es un momento donde los errores del gobierno también se están pagando. Creo que hay una situación y una sensación de enorme debilidad ante una situación económicamente complicada. No, digo que, digamos, la oposición hoy está con Baradel igual que antes. Es decir, cuando Baradel le hacía los paros a Scioli, le hizo 14 días de paro seguido a Scioli, bueno, algún sector de la oposición, no solo, digamos, también el kirchnerismo, bueno, digamos, el conflicto docente ha estado permanentemente y el oficialismo a veces es oficialismo y a veces es oposición. Entonces, hoy uno ve a los sectores opositores que simpatizan con Baradel porque naturalmente le genera un costo político a Macri, a Cristina, del mismo modo que antes Baradel le generaba un costo político a Scioli. ¿Puedo discrepar una cosa del número, Santiago? Sí. Porque acá hablamos mucho de los costos políticos y yo creo que en Argentina naturalizamos cosas que son un espanto. El año pasado en Santa Cruz los chicos fueron 90 días a clase, que la verdad se tendría que haber dicho año perdido para todos, repetimos todo, salvo que queremos burros. Pero Daniel Scioli tuvo 14 días de paro en la provincia de Buenos Aires. Daniel Scioli, cuando era tratado como un trapo de piso por el gobierno nacional, le hacían todo lo imposible, no le daban guita para los aguinaldos, los maestros estaban que se desbordaban. Tuvo 14 días y sacó 49% a candidato a presidente de la nación hace muy poco tiempo. Entonces yo no sé cuál es el valor de la educación hoy en la Argentina. Pero, che, el costo que está pagando Vidal. Yo creo que Vidal logró abrir algo que no hablábamos demasiado. Hablamos del ausentismo, hablamos de las licencias a pesar que a Noa no le gusta, hablamos del estatuto, hablamos de la calidad de la educación, hablamos de las escuelas que son una vergüenza y se caen a pedazos. Scioli con 14 días sacó el 49%. Candidato a presidente. En el 2015 no hubo paro docente, porque había elecciones nacionales. 40% de aumento. Exactamente. Le dieron el salario real en el 2015 creció un 17% de los docentes. ¿Qué le iban a hacer? No hubo. Ahora, obviamente el año pasado se perdió. Según los datos, y esto es medir inflación versus que obtuvo la paritaria. No estamos discutiendo si el sueldo alcanza. A nadie le alcanza. Recordemos que nuestros jubilados ganan menos que la docente acá presente, que es poco. No estamos discutiendo. Son todos los salarios muy, muy bajos. Pero objetivamente perdieron un 2% de poder adquisitivo. Quiere decir los que... Los dicen 10, para la dice 10. Pero en realidad, si vos ves lo que firmaron, yo no estoy acá inventando, son lo que firmaron versus una inflación del 36,6%, que es como cerró. Esto es lo que quiero decirles. O sea, objetivamente, lo que está ofreciendo ahora equipararía, ni siquiera compensaría ese 2%. Pero objetivamente creo que lo mejor que le puede pasar a los docentes es negociar cláusula gatillo. Si la inflación es más, que les den más. Pero no de hecho, los estatales, lo que decía Paulo de Scioli, es cierto. Digo, siempre, porque esto también va con lo que decía Jonathan, del reclamo. El reclamo existió siempre los docentes, ¿no? De ahora se lo hicieron a Scioli, lo viene haciendo hace muchísimo tiempo. Hay un reclamo histórico. Y más, y podemos retroceder 30 años sobre lo poco que le pagan a los docentes. No es una problemática actual. Resulta que siempre el sueldo fue acompañado, o la paritaria fue acompañada de la inflación. 2015, 27,5 inflación, 35 la paritaria. 2014, 38 fue la paritaria, 36 la inflación. Digo, siempre fue, ganaste 1 o 2 puntitos, a veces empatabas, sumado a que había tarifa social. Perdían, a que había, pero digo, salías empatadito, era una cosita muy finita la que se discutía. ¿Pero qué inflación? ¿La de Moreno? ¿Para qué inflación? No, porque la de Moreno, Congreso, para medir... Te respondí, déjame terminar la reflexión. Entonces digo, la discusión está en eso, que nunca alcanzó, que siempre siguió siendo bajo el salario. Aún así, con Baradel y con todo, le han parado a Scioli, le han parado todo. La cuestión es que llegó Vidal, llegó el gobierno de Mauricio Macri, prometiendo que íbamos a vivir todos mejor, en todo sentido. En caso de los docentes, que iban a tener un salario. Y digo, están ofreciendo un salario o una oferta que no es la que la gente, muchos de los que están ahí marchando lo votaron. Pero es mayor están desilusionando a los propios votantes. Vidal, ¿sabe qué le ofrece Vidal? Vidal le ofrece pagarles lo que significa
realmente el aumento de la inflación. Paga la plata. No quieren sentarse a conversar. Esto es lo que yo reclamo. No estoy diciendo que no sea justo el reclamo y el derecho que tienen los trabajadores a reclamar por un aumento digno. Lo que me preocupa, y yo entonces digo, estar emparentado con un interés político, partidario, con un interés electoral, es que no se quieren sentar los sindicalistas a conversar con Vidal. Las posiciones están muy lejos. Vidal ofrece el 18. Un minuto, por favor. Sí, María Rosa. Te No entiendo. Sí, a ver. O sea, haciendo un resumen general, yo como docente jubilada ya hace un tiempo, hace rato que no estoy en contacto. Acá falta un compromiso, te digo, tanto del gobierno, tanto de los docentes y un control en las escuelas. Santiago, las escuelas están desvalidas. Hay mucha autoridad, hay muchos sueldos, hay mucho, pero falta personal. Vos a veces vas y no hay gente en la escuela. ¿Sabés quién saca la cara y quién pone? Las maestras. Los docentes son los que están al frente de la escuela, muchas veces, porque las directoras están ocupadas en otras cosas, porque las llaman de acá, las llaman de allá. Y que falta compromiso. Yo te digo, como directora, jamás dejé de ir a la escuela. Yo no podía dejar la escuela sola. No debe dejarse la escuela sola. En la escuela deben estar los docentes, los alumnos y el personal directivo. Que hagan paro como en Japón. En Japón hay paro. Pará. Déjame contar cómo es. Pero puedo terminar. Una potencia a nivel mundial. Hacer un día, pero en Japón se trabaja el doble. Podés hacer un día, no 110. Podés hacer un día de paro. No terminé de contar, porque si no van a entender. Trabajan el doble, como en la fábrica. Trabajan el doble, porque el perjuicio que significa trabajar el doble es mucho más grave que el parar. Y en el caso de los docentes, sería bueno porque los chicos se te genera un lío o sea, realmente, imagínense trabajar el doble turno. No podrían físicamente, con lo cual se soluciona mucho más rápido. No sé, ¿qué celebramos a partir de eso? Que laburen más, que laburen el doble. No, es lo que lográs es un desbarajuste tal que por eso los gobiernos terminan cediendo. No podés hacer el doble. Yo creo que hoy tiene que haber un encuentro nuevamente y que este conflicto se va a solucionar. No creo que se estire mucho más. Porque todo lo que se habló esta noche acá, con mayor aproximación o mayor distancia con el tema, con lo que sea, a mí me da la impresión que Baradel lo quiere arreglar y Vidal también. Yo no creo que quieran seguir con este chicaneo. No nos lleva a ningún lugar todo esto. ¿Por qué no se reúnen? Lo van a tener que hacer, aunque para afuera a veces el discurso viene. ¿Por qué un buen día pique, no se reúnen? Se solucionó. Sí, no sé, para mí tiene que ser urgente. No coincido. Bastaba ver hoy el acto de Baradel. Pero lo de hoy fue ¿Vos diferente. decís para adentro? Yo lo que veo es que no hay voluntad de diálogo y creo que el costo político de la intransigencia gremial también lo va a terminar pagando no solo Vidal, sino el gobierno nacional, porque está comprobado históricamente que muchos problemas de la provincia de Buenos Aires se terminan puenteando y los paga el gobierno nacional. Hoy hicieron una encuesta, ayer en realidad muy dura, de Giacobbe. Le preguntaba a la gente por este sindicalismo. Son palabras fuertes, sobre Baradel en particular y sobre el sindicalismo en general. ¿Qué te piden? ¿Una palabra para definir? Una palabra, una palabra que defina a la gente o cómo se siente representada o no por el sindicalismo. Y las palabras fueron corrupción, ladrones, mafia, traidores, oportunistas y delincuentes. Esto es lo que dice la encuesta, cuesta ver las palabras tan duras. La hizo Giacobbe, ¿no? Baradel, en una palabra, luchador, esta es la palabra más repetida, luchador, es una palabra yo creo positiva, pero abajo de luchador aparece impresentable, corrupto, oportunista, delincuente y mafioso. Nivel de imagen. El gobierno nacional, 53 positiva, negativa, perdón, 36 positiva, subiendo la imagen negativa. Y dice Giacobbe, mucho tiene que ver con esto. El kirchnerismo, 23 positiva, 67 negativa, y el sindicalismo, 3 positiva y 81 Nora dijo, eso es cierto, que es cierto, que le escuché. No, yo igual te había pedido hablar de otra cosa. ¿Pero qué era cierto que le escuché? No, que hay mucha controversia sobre la cuestión de los dirigentes sindicales y esto también me lleva a decir
que acá las luchas docentes surgen desde abajo y superan a los dirigentes. La verdad de lo que se vive es que no hay conformidad cuando se hacen arreglos a la baja. Y le quiero hacer una pregunta con respecto a ese tema, Nora, porque obviamente que no son todos lo mismo, pero ¿por qué hay tantos gremialistas o sindicalistas ricos, millonarios, y los empleados cada vez más pobres? Bueno, eso vos te referís a los sindicalistas en general, sí, ¿no en general. No es el caso de la dirigencia. No es el este caso. No es el caso de la dirigencia. Pero hay otros casos de gremialistas. Eso tiene mucha representatividad. ¿Sabes qué pienso? No voy a suscribir que sean ricos un empleado hace unos años atrás, varios años atrás, podía acceder laburando a comprarse su casa. Sí. Hace muchos años en la Argentina. Los sindicalistas son empresarios. Claro, es así. Tienen las empresas. No es todo lo mismo, repito. No, los sindicalistas de la CGT, los gordos, los flacos, todos esos. Pero yo quería decir algo respecto a la lucha en la que se está en este momento, que intervenimos los docentes activos y los que somos jubilados. En los comedores escolares hay un presupuesto de 12 pesos por chico para el comedor. Por día. Y se restringen los cupos. O sea que el docente tiene la triste tarea de elegir a quién se le da de comer. Y cada vez se restringe más. Y 7 pesos y pico para merienda. Así que también estamos luchando por un aumento del presupuesto de comedor y del presupuesto educativo, porque se ha reducido el presupuesto educativo en 3,2%. Por lo tanto, yo los invito realmente, vayan a las escuelas. Pero aumentó de las 6 que a 13. están en obras no las terminaron. Son un peligro ir a dar clases. Los baños desbordados. Yo laburé en William Morris. Saludo a toda la población de William Morris, que es lo mejor que existe en este mundo. ¿No es cierto? Pero yo, si quería ir al baño en mi escuela, con la cabeza tenía que sostener la puerta y me tenía que levantar los pantalones porque había un charco. ¿Les interesa escuchar en qué condiciones trabajamos todos estos docentes que ahora estamos parando? ¿Por qué no se analiza? Acá se dice que cuando a un docente lo agreden, no se lo defiende. Perdón, pero ¿en qué año se jubiló? En el 2005, dijo. En el 2005. O sea, esto es previo al 2005. Sí, pero conozco la situación de las A la maestra le mandaron una bala. Sí. Claro. ¿A ustedes la defendieron? Lógico. Sí. A mí me defendieron, a mí me apoyó el gobierno. Recibí los llamados de todos los niveles de gobierno, desde los ministros de Educación, la gobernadora y el presidente. ¿Fuiste al sindicato a plantearles el problema? De los sindicatos no me llamó nadie. Yo no estoy Fue muy público el caso. Hace varios años que me... Fue muy público, Nora. No me llamó nadie. Es más, me llamaron de la CTA diciendo, anunciándome que en un rato me iba a llamar el señor Baradel. Bueno, perfecto. No sé si fue casualidad o no. En ese interín me llamó la gobernadora Vidal y yo, un medio que me entrevistó, dije que agradecía públicamente el apoyo del Estado porque yo hice la denuncia como cualquier hijo de vecino, no soy nadie, no tengo... Entonces de pronto levantar el teléfono y que me digan, habla la gobernadora o habla el ministro o habla el presidente para ofrecerme su apoyo, para mí la verdad me sorprendió, no lo esperaba. En ese interín yo dije eso y después nunca recibí llamado de ningún sindicato. Ahí está la mayoría de los docentes. Rosas. Sí, yo creo que, digamos, se va a superar, en algún momento se va a superar porque esto creo que no da para más. Y creo que el gran desafío de Argentina, más allá del gobierno de Cambiemos y de los que vendrán en el futuro, si no nos sentamos alguna vez ¿y qué están esperando para sentarse? ¿Qué estamos esperando? Ese es el déficit que tiene el déficit que tiene la democracia argentina, yo me incluyo. Yo creo que es la dirigencia que no somos capaces desde el año 83 a hoy a poner como políticas de Estado los 3 o 4 temas fundamentales que van a cambiar el destino. Mira, te voy a decir más. Todo el mundo preocupado por la economía, que desde luego yo también lo estoy. La economía puede crecer no al 8% como creció en alguna época del kirchnerismo, puede crecer al 35% anual. Si no cambia la educación en este país, no nos va a servir de nada el aumento
de la economía en la Argentina. Esto lo tenemos que saber claramente. Tenemos que tomar como política de Estado la educación y otros temas trascendentes para que podamos tener una Argentina distinta. ¿Qué pasó cuando se creció en el país al 8, al 9%? ¿Qué pasó, yo pregunto, con la educación? Después del 125 nos peleamos todo. Bueno, nos peleamos todo. ¿Y cómo terminamos? ¿Cuánto? Con el 30% de pobres. 32%. Con el 30, 32 y ahora el 33,2. Entonces, si definitivamente la dirigencia, y no solamente la dirigencia política, la dirigencia en su conjunto, aunque nosotros seamos los mayores responsables, no ponemos en el centro de la escena la educación, este país no arranca. Gracias, no Rosa. arranca. Muchas gracias. Sí, por favor. Willy, recién te preguntaba si crees que esto va a tardar mucho, esta pulseada, y obviamente que hubo muchos más días de paro de los que estamos viviendo, pero estamos en un año muy difícil y en un año electoral, y falta relativamente muy poco para las elecciones. ¿Crees que esto va a influir directamente en las elecciones de medio término? Bueno, a mí me parece, digamos, yo creo que todo esto le hace la campaña al gobierno, en alguna medida. Lo que pasa es que la economía no le está jugando a favor al gobierno. Pero para mí Baradel se está convirtiendo casi en el jefe de campaña de Macri, porque creo que tienen un amplio rechazo en la mayoría de la sociedad. De esto no tengo, yo creo que es así. Por supuesto falta poco para saberlo, porque en agosto se va a saber. La economía, viste, el gobierno dice que empezó la reactivación, la oposición dice que Macri no llega a fin de año, viste, la verdad debe estar en el medio. Hay algunos sectores que están recuperando un poquito, por supuesto el ajuste continúa, porque es gradual, el consumo sigue golpeado, y la incertidumbre política está instalada, es decir, otra vez se juega, digamos, bueno, qué puede pasar con Macri, qué puede pasar si no gana las elecciones. Todo eso puede afectar en alguna medida también a la economía. Y ojo, y hay un problema, que es el atraso cambiario. Eso hace que la Argentina sea muy cara y que, salvo el negocio financiero, no es muy atractivo vender dólares hoy para abrir un restaurante o para construir un edificio, porque, digamos, quedó muy cara la Argentina, y ese es un problema que tiene que ver con que se financia el déficit con dólares que entran del exterior. Bueno, este es un problema que tenemos y que en el 2018 se va a tener que rediscutir. Eso también le agrega incertidumbre. No hay solamente incertidumbre política, hay un problema de ajuste económico que todavía no está resuelto. El gobierno dice que se va a ir resolviendo de a poco, ojalá, pero hay que ir viéndolo eso, ¿no? Sí, por favor. Yo creo que esto, lo que decía hace un ratito, me da la impresión que se va a solucionar, se va a arreglar. Va a haber algún que otro chisporroteo más, porque no le conviene fundamentalmente a Vidal que esto siga. ¿Por qué? Porque creo que ella tiene otras aspiraciones políticas y tiene que tener el campo un poquito allanado si quiere hacer campaña para otro cargo más importante que la provincia de Buenos Aires. De paso, creo que el sindicalismo va a aprovechar esto y va a obtener un aumento que me parece que está muy bien que así sea. Pero acá hay especulaciones políticas que desconocemos, que seguramente están pasando en este momento. Y creo que en breve, repito, yo creo que en breve esto va a estar ojalá solucionado. Ojalá que así sea por todos, ¿no? Espera que ahí lo están sentando, lo quiero mostrar a él, que es el protagonista de una nota que el otro día me encontré en el diario y me pareció una historia prácticamente de una película. Sí. Santiago Pinete es el periodista responsable de una de las investigaciones más resonantes de los años 90. Él denunció el fraude al Estado en casi 250 millones de dólares mediante la contratación de IBM para la informatización del Banco Nación. ¿Se acuerdan el escándalo, no? Sí, claro. Sí. Esa causa, bueno, ¿vieron cuando decimos dónde está la plata, dónde está la plata, dónde está la guita, la corrupción? Bueno, tantos casos, ¿no? Bueno, él termina denunciando esto y hoy vive de limosnas y mendiga en el subte. Vemos el informe y ya hablamos con él en vivo. Una historia prácticamente de una película de un periodista que en su momento cambió la historia. Mirá. Desnudó un hecho de corrupción millonario. Hoy pide monedas en el subte.
La historia de Santiago Pineta. 1994 fue un año sacudido por hechos de corrupción en la Argentina. Uno de los más emblemáticos del menemismo fue el negocio realizado entre IBM y el Banco Nación, que incluyó el pago de 21 millones de dólares de coima a funcionarios políticos. Santiago Pineta, que desde 1945 había trabajado en medios como Clarín, La Razón o Crítica, se enteró del soborno y lo publicó en su libro La Nación Robada, que salió a la venta en febrero de 1994. Un mes después, se firmó el acuerdo espurio, por el que la empresa estadounidense ganó la licitación y quedó a cargo de la informatización de las 525 sucursales del banco. No contento con la denuncia periodística, Pineta se acercó a un juzgado e hizo una presentación judicial con las pruebas que había reunido. Así fue que logró la confesión de algunos arrepentidos y el esclarecimiento del caso por el cual el Estado logró recuperar 7 millones provenientes de la corrupción. Paradójicamente, a partir de ese momento comenzó una pesadilla en la vida de Pineta que se mantiene hasta el día de hoy. Sufrió 4 atentados mafiosos que incluyeron fracturas, roturas de dientes y heridas cortantes, y su situación económica fue empeorando cada vez más porque nadie le ofrecía trabajo. Como resultado de que los periodistas en la República Argentina, como consecuencia del proceso de corrupción brutal que hay en nuestra República, prácticamente hemos yendo sustituido a la justicia. Hoy, con casi 84 años, se lo puede ver en las estaciones de subte pidiendo monedas. La injusta realidad de un hombre que logró lo que escasea en la historia del país: hacer justicia con un hecho de corrupción. Entre estas líneas quedará mi vida unida estrechamente a tu memoria. Bueno, tocayo, ¿me escucha? ¿Cómo le va? Acá estoy. Aquí estoy. Espera que no me... Acá, mi amor. Acá. Acá. Ahí me ve. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Bien? 2 potencias. Bueno, recién lo escuchaba a Santiago, que decía que en muchos casos el periodismo en este país ha sustituido a la justicia. ¿Cree que sigue siendo así? Sí. Desde ya, en el caso IBM, Banco Nación, la conspiración que se hizo con el visto bueno de Cavallo y de Menem suponía virtualmente el traspaso del banco más importante de la Argentina, con centenares de sucursales y sucursales también en el exterior. Y eso debido a que IBM concibió ese plan con la ayuda de los que ya he nombrado, de las autoridades, no únicamente del Banco Nación, sino de Cavallo y de Menem. Sin embargo, yo fui alertado por funcionarios del banco leales a la Argentina, y así fui armando el rompecabezas que debería haber culminado con el traspaso virtual del Banco de la Nación Argentina a IBM. O sea, ya fuere una privatización abierta u oculta. Todo eso se hizo con el pago de enormes coimas. ¿Cuánto se calcula? ¿250 millones era la cifra aproximadamente? La cifra de la falsa licitación que fue hecha como un traje a medida para IBM suponía el cambio total de todo el sistema de computación del banco, y se distribuyó plata a raudales, dólares a raudales, entre Dadone, presidente del Banco de la Nación Argentina, los directores del banco y altos funcionarios de IBM. Entre todos ellos hicieron esta conspiración que yo tuve la felicidad de abortar, pero que no significó a lo largo de los años sí, el fin de un cambio, ni una sola condena.
Vale decir... ¿Y una sola condena? Que en un momento dado, cuando ya habían pasado 2 o 3 años, varios estudios jurídicos conversaron con el fiscal de la causa y se hizo un trámite abreviado del juicio penal y quedaron todos libres, exceptuando una condena de 3 años que tampoco se cumplió. Sí, era en suspenso. Aunque sí debemos anotar que murió una persona en todo este interín, posiblemente uno de aquellas personas que distribuyó la coima. ¿Cuál fue la respuesta para mi persona? La respuesta fue, cuando yo publico el libro, ahí lo tiene, La Nación Robada, ahí lo tiene. Que la CIDE de Menem comprara habitualmente toda la edición y que después yo fuera atropellado en la calle... ¿Lo atropellaron? Y en la avenida Callao, casi en la esquina, y estuve con fracturas múltiples y debí ser internado en el sanatorio colegiario durante varios meses, y después de habérseme dado de alta, todavía sufrí 3 atentados más. Ahora, le quiero hacer una pregunta. A ver si, Santiago, pero lo notable es que además de haber quedado impunes los responsables de toda esta conspiración, Dadone murió de muerte natural, lo notable es que con el tiempo IBM volvió a ocupar aquel sitio que ocupaba antes, vale decir que la empresa que hoy mismo vende al Banco Nación y se entremete en todo lo que sea computación del banco es IBM. Así que llegamos, al fin de cuentas, a la puerta giratoria que soporta la Argentina, que significa el alud de crímenes, no ya únicamente del narcotráfico o de la corrupción organizada y estructurada por diversas autoridades, sino también el triunfo de esta compañía que ha hecho muchos experimentos delincuenciales en casi todo el mundo y cuenta con una fortuna enorme. Y debo agregar que IBM, Investment Business Machine, ayudó a Adolfo Hitler, nada menos, para computarizar a los judíos que luego terminaban en los guetos. Vamos hasta ahí. Vamos hasta ahí porque es un caso muy resonante y es cierto lo que dice Santiago, que después de semejante escándalo y todo, no es que cambió mucho. Claro, yo creo que ese es el tema de fondo, ¿no? ¿Cómo termina la cosa? Bueno, la cosa no ha terminado porque felizmente yo todavía estoy vivo, pero al reducírseme la cantidad de aportes, yo cobro en la jubilación, la jubilación mínima. ¿Cuánto gana por mes? Y no llego a 6.000, con el último aumento que dieron. Y bueno, eso es una limosna verdadera, porque yo sufro de la enfermedad coronaria y otros males, me tengo que operar de cataratas, lo cual supone un gasto enorme por el tema de los cristalinos. Y bueno, y eso me decidió a hacer un enorme sacrificio que no me gusta hacerlo, pero bueno, lo tomé un poco, digamos, con humor,
con aquello de príncipe y mendigo, y resulté yendo a la estación Carlos Gardel del subte B. ¿Tenemos imágenes, sí o no? En donde pido ayuda a los que pasan. ¿Y qué te dice la gente, Santiago? Por ejemplo, ¿La gente qué te dice? El shopping Abasto no me ha permitido cruzar la barrera de lo que son las instalaciones del subte, vale decir que estoy muy reducido y no puedo entrar, no me deja el shopping Abasto instalarme en el túnel con más comodidad. Pero de todos modos, la solidaridad de la gente que pasa, yo no puedo ir todos los días por razones de salud, me ha ayudado en varias cuestiones críticas, como por ejemplo un comienzo de ACV, accidente cerebrovascular y otros problemas. Y ese es el destino mío en este momento, destino que pienso cambiar. Por supuesto que mi actividad de periodista ha cesado en los medios, pero no en mi cerebro. Tampoco ha cesado mi voluntad de escribir, porque tengo varios libros prácticamente escritos sobre nuestro país, que sufre esta desgracia terrible del delito organizado, y que si no se toman medidas severísimas y otro tipo de política, vamos hacia un abismo cada vez más cercano. Esa es la situación. De todos modos, yo no me pienso rendir a los 83 años y continuaré peleando por la verdad. Santiago, Menem debería estar ¿Por qué digo que es una radiografía del país perfecta, esto que está pasando acá en este estudio? Él descubre hace 20 y pico, 30 y pico de años uno de los mayores escándalos de corrupción del menemismo. Nadie preso, él termina pidiendo limosna en un subte. Menem debería estar preso no solo por estas causas. Menem tiene una condena por sobresueldos, por 486 millones de dólares que nos robaron a nosotros, al Estado. 486 millones de dólares. Cavallo, Camilión, Granillo Campo, María Julia Alzogaray, que ella misma admitió haber recibido los sobresueldos. Menem está condenado a 7 años de prisión por tráfico de armas. El gobierno argentino le vendió armas a Croacia, a Ecuador, en momentos de guerra, donde no se pueden vender armas a otros países cuando están en guerra. Ecuador estaba en guerra con Perú, Croacia estaba en la guerra de los Balcanes. Y eso que Perú nos había ayudado, ¿no? Y eso que Perú nos había ayudado. Lo que digo es una radiografía de cómo está el país. Menem es senador nacional, y cierro diciendo esto, perdón, Menem va a ser candidato a senador ahora de vuelta. No puede pisar la calle. ¿no? Va a ser lo que recién senador. dice Santiago, que muchas veces el periodismo oficializado colega, un minuto, por favor. Ha oficiado de la justicia, ¿no? Ha ocupado ese lugar. Y en los últimos años también lo hemos visto mucho eso, ¿no? Denuncias mediáticas, el periodismo antes que la justicia. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, digamos, creo este fue un gran... Menos mal. Por favor, un minuto, ya vamos, sí. A ver. No, digamos, obviamente el caso IBM Banco Nación fue un gran escándalo político, porque fue el inicio, digamos, de la pelea entre Cavallo y Menem. Recordemos que Cavallo acusó en su momento también a las mafias que lo denunciaban, y finalmente, efectivamente, se descubrió que hubo un episodio de corrupción, que creo que fueron unos 35 millones de dólares, que fue la coima que se pagó para que el Banco Nación le comprara a IBM un sistema de modernización que, por otra parte, hay que decir, el Banco Nación necesitaba y hoy necesita también. Desconozco el caso de IBM con el tema de los nazis, la verdad que nunca escuché esa historia, no tengo ninguna relación con IBM, pero digamos, lo que necesita el Estado argentino es modernizarse. Digamos, gracias a Dios que existe IBM, si no estaríamos con el Abaco. Y justamente, por ejemplo, IBM o cualquier compañía argentina o lo que fuere, podría, digamos,
ayudar mucho en el conflicto docente, haciendo un verdadero censo de cómo están los maestros, quiénes están con licencias médicas, quiénes tienen problemas, quiénes trabajan, quiénes están con... Es decir, definitivamente el Estado argentino se tiene que modernizar. Pero Willy, vos te acordás que no fue el único caso. Perdón, el caso Nación IBM estuvo a lo con que vino ANSES, después, a lo que vino después fueron 2 mangos con 50. IBM tuvo una penetración tan importante que el caso Banco Nación fue el más emblemático. Pero el primer negocio que hacen, el primero y se aborta, es el de los DNI. El de los DNI era una combinación. Sí, pero también estaba IBM con el software. Y luego siguieron con ANSES. De hecho, las renovaciones, el negocio mejor de IBM era renovar. Exactamente. Con lo cual, no le cambiaban la tecnología, pero estabas atado. El problema fue que eran licitaciones armadas. Claro. En ese momento la informática recién surgía. Surgía a este nivel que hoy la vemos masivamente. Entonces, armaban las licitaciones que el único que podía realmente era IBM. Entonces, fue una unión perfecta esa. Pero hay que decir que, digamos, la informatización en los entes estatales es toda la vida ha sido una gran fuente de corrupción. Así van a tener toda la vida. Pero hay que modernizar el Estado y por favor, señora, esto que el periodismo denuncia y por ahí queda la denuncia en el aire, la justicia siempre parece que llega tarde. Sí, van a terminar los juicios ahora. Y después parece no pasar nada. A mí me parece buenísimo. Porque creo que una de las funciones del periodismo justamente es ante las evidencias que van encontrando, denunciarlas. Es la justicia la que luego tiene que tomar cartas en el asunto, hacerse eco de ese tema. El telón de fondo de los problemas argentinos es la corrupción. No es algo nuevo. Se ha ido como afianzando a través de los años no hay nadie por un problema. Nunca hubo nadie preso por causa de corrupción. María Julia un tiempito, Menem 9 meses, ahora Jaime y Lázaro Báez. No pueden pisar la calle. No, yo estoy de acuerdo con vos. No pueden pisar, están llenos de guita, pero no pueden pisar la calle. La justicia no le ha puesto freno a ese telón de fondo de la corrupción que va increyendo. Porque hoy no sabemos dónde podemos terminar. Y ahora no hay plata para pagar maestros, por ejemplo. Gracias, Juli, gracias a todos. Sí, por favor. No, digo que hay que acordarse siempre que el gasto público es ingreso privado. Alguien se la lleva, digamos. Claro, total. La que no está, alguien la tiene. Gracias, bueno, por estar con nosotros. Gracias, Chiche. Y qué injusta la vida, ¿no? Tantas veces, ¿no? Que este hombre haya tenido que pagar con su vida prácticamente una investigación que en realidad era por el bien de todos. Exacto. Y no ha pasado nada. Aquí, señoras y señores, no ha pasado nada. Amenazó con retirarse. Su salud le pidió un descanso, pero esta siempre vuelve. ¡Pilita! El terror de los opositores. La lengua más filosa ataca de nuevo. En este caso, defiende a capa y espada una vez más a Cambiemos y aprovecha para volver a pegarle a la oposición. Para ella, el kirchnerismo ya murió, pero si llega a querer levantarse del piso, no duda en clavarle el puñal. Lo que tenemos es un clima de extorsión y las características del PJ en general es ser extorsivo. Los sectores de la cámpora y del propio PJ o del sindicalismo en marzo. Nosotros avanzamos en el juicio político de Gil Carbó porque es necesario mostrar todo el desastre y los delitos que cometió Gil Carbó, ya que la justicia no actúa, que la sociedad sepa quién es esta señora y quiénes son sus secuaces. ¿Cómo ves el destino de Cristina Kirchner? ¿Va a terminar su destino en la justicia o va a terminar en la política? Yo creo que se arriesga en la política, ¿no? A lo mejor sí en Santa Cruz. Su vida personal ya está decidida, ¿no? El daño que se ha hecho a sí misma y a sus hijos, eso no se cambia. Pues uno tiene que evitar que haya corrupción en Cambiemos. Todos los funcionarios saben que no pueden hacer esto porque van a tener consecuencias. El otro día me decía Dietrich que a muchos que van a verlo, dice yo no puedo porque la tengo acá arriba encima. O sea que por ahí me usan de amenaza. Estamos en un año electoral, ¿cuál va a ser tu papel? No lo sabemos. Yo creo que eso lo vamos a decir el presidente y yo solos después de Paz. Va a ser una decisión de a dos, exclusivamente
entre el presidente de la República y yo no me siento bien. No siento que pueda sostener una campaña. En estos últimos tiempos has tenido problemas de salud. Son 20 años de estrés. La lucha contra el kirchnerismo, a mí me tocó la lucha contra el menemismo, contra la droga. Y creo que este desgaste de estos últimos 12 años de no poder transitar, de la incomprensión colectiva, y me llevó la salud. Las alternativas son provincia de Buenos Aires o capital. Sí. Presidente Macri, ¿cómo es tu relación con él? Espectacular. Él por ahí me quiere decir, hace esto, hace lo otro, te imaginas que yo soy inmanejable, entonces hacemos semiacuerdos que después obviamente no se cumplen y nos reímos. Hay una pregunta que le hicieron a él, le dijeron, usted está entre Franco y Elisa Carrió, y él dijo, y yo estoy en el medio, y es cierto, y yo creo que se va a quedar conmigo. Qué genial, Lilita Lomillón, de Walking Dead. Dura. Bueno, no tenemos tiempo para analizar a Lilita porque hay que dar una primicia rápido. Mirá, una información de último momento. En este preciso instante están viajando rumbo a Washington el fiscal de Estado de la provincia de Jujuy, Mariano Miranda, junto al secretario de Derechos Humanos, Claudio Bruch, y funcionarios de Cancillería. Van a entrevistarse allí con funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también de la Comisión de la ONU que piden por la liberación de Milagros Sala. La semana que viene podría haber una definición de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque los abogados defensores de Milagro han hecho un recurso ante el Tribunal Superior de Jujuy, ha ido a la Corte y los médicos del Cuerpo Médico Forense han ido a la provincia de Jujuy y la semana que viene podría definir la liberación de Milagros Sala. Ahí está, entonces lo escuchaste primero aquí en Intratable por América. Gracias a la gente de la Dorita que mandó un catering espectacular, riquísimo. Gracias, Reloj Polis, como siempre. Divina la pilcha de hoy, ¿viste lo que es la camisa? Espectacular. ¿La vieron? Camisa. Ahora me pongo en pelota. ¿Qué se me escapó? Señor, más respeto. Gracias, hasta mañana, 20:45. Chau.